Volviendo a la Biblia. Muy bien, estimados amigos, reciban un saludo de parte de su servidor Luis Adriano Barros, que está aquí como moderador para llevar a cabo esta actividad, este debate, una vez más, porque ya hubo una primera parte. Esta es una segunda parte. Agradecemos a todos los que en esta hora se conectan, están viendo esta transmisión en vivo o verán este video en diferido, posterior, al terminar este debate, esta actividad que tiene el propósito de que estos caballeros que están aquí presenten cada uno pues, sus convicciones con respecto al tema que se va a tratar en el día de hoy. Es muy importante, muy importante, estimado amigo, oyente, que usted vea con atención, se fije cuál de los dos caballeros, cuál de los dos debatistas aquí va a centrarse, va a quedarse, va a probar su posición. Así que una vez más tenemos a Juan Elí Hernández y Lorenzo Luébano Salas. Quiero decirles que Juan Elí Hernández es misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y él vive actualmente en Centroamérica, Honduras, si no me equivoco. Lorenzo Luébano es evangelista y miembro de la Iglesia de Cristo. Él vive actualmente en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y es miembro de una congregación local allí en esa ciudad. Estimados amigos, estimados oyentes, hoy es la segunda parte. Ya estos caballeros tuvieron un primer encuentro donde llevaron un primer debate. En este segundo debate seguirá la misma proposición. El asunto, la cuestión que se va a debatir, y una vez más, esperamos que ustedes con mucho cuidado, con mucha atención, observen quién de ellos realmente se centra en la proposición en sí. La cuestión que se va a debatir es la pregunta que ya debatieron en la vez pasada, la primera parte, y es esta: ¿deben los cristianos guardar el día sábado? Repito, ¿deben los cristianos guardar el día sábado? Esta es la proposición que estos dos caballeros van a debatir en este día. El formato va a ser el siguiente. Juan Elí Hernández empieza con una afirmativa de 15 minutos. Posterior sigue Lorenzo Luébano con una negativa de 15 minutos. Juan Elí Hernández con la afirmativa de 10 minutos. Lorenzo Luébano, negativa de 10 minutos. Continúa Juan Elí Hernández con una afirmativa de 10 minutos. Lorenzo Luébano con una negativa de 10 minutos. Y luego una última sesión, Juan Elí Hernández continúa con su afirmativa de 10 minutos y Lorenzo Luébano termina el debate con la negativa de 10 minutos. Entonces, el asunto es así. Juan Elí va en afirmativa, él va a probar, él tiene que demostrar con las escrituras que los cristianos deben guardar el día sábado. En cambio, Lorenzo Luébano va por la negativa y él va a objetar o refutar los argumentos afirmativos que presente Juan Elí, de modo tal que cada uno así, de manera justa, tendrá su oportunidad para presentar sus convicciones al respecto. Muy bien, caballeros, entonces vamos a dar inicio al debate. Permítame poner el cronómetro en este momento para llevar el conteo del tiempo. Les recuerdo que faltando un minuto para finalizar el tiempo que le corresponda, hago un primer aviso y luego faltando 30 segundos. Juan Elí, tienes tu tiempo, ya puedes empezar. Perfecto. Bueno, bendecido día para cada uno de mis hermanos. Quiero comenzar con una oración, como siempre.
Amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos invocar tu presencia, que rogarte, oh Dios, que en los méritos de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Ilumina nuestras mentes para que podamos recordar las cosas que hemos aprendido de ti a través de tu palabra y que presentemos justamente lo que tú nos has enseñado. Para gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Quiero comenzar por esto. El sábado fue para todas las naciones, para todos los que creyeran en el Mesías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso es lo que quiero presentar ahorita brevemente. Lo voy a hacer breve. Voy a llegar a lo del Nuevo Testamento, primero Dios ahorita. Quiero que entendamos algo. Cuando Dios estableció la semana de 7 días, Dios lo estableció pensando en ese Shabbat, en el sábado, que es el único día que tiene nombre en la Biblia. Todos los demás días no tienen nombre. Dios le dio simplemente el día 1, el día 2, día 3, día 4, día 5 y el día sexto. Y dice que creó todo. En el día sexto lo creó bueno en gran manera. Pero en el día séptimo, Él hace algo especial con el séptimo día. Y ese séptimo día es el mismo séptimo día que guardó Moisés. Y Dios en su sabiduría permitió que el sábado, por eso es que Él no movió a ninguno para que escribiera en el tiempo de Adán nada de lo que Dios aprendió, o sea, de lo que Dios le enseñó a Adán. Pero sabemos muy bien de que Adán como hijo de Dios y Dios como padre de Adán le enseñó a Adán todo el plan, todo su gobierno, lo enseñó. Con Adán, Dios quiso extender el gobierno, el reino de Dios lo quiso extender a esta tierra y además de eso, a través de la simiente de Adán, enseñarnos, que es la iglesia, enseñarnos a nosotros el plan de redención y a los seres de otros mundos enseñarles el plan de redención también. Cuando Dios establece el sábado, lo hace bien específicamente, dice que lo santificó. El séptimo día Dios lo santificó. Eso es lo mismo que aparece en el mandamiento cuarto. Dice ahí que el sábado es el día, es la señal de que Él es el creador de los cielos y la tierra y para ello es que Dios santificó el día sábado y lo bendijo y lo reposó. Ahora bien, la palabra reposar significa Shabbat. Ahora, lo que quiero que entiendan es algo bien importante. Muchos dicen que la ley no fue dada para toda la humanidad. Bueno, Génesis capítulo 26 nos dice aquí algo bien importante que nuestro hermano Lorenzo, me imagino que tiene que haber investigado él esto, pues él es abogado, lo cual me da gusto. Hablando acerca de la ley, en el tiempo de Abraham, dice Génesis 26, versículo 5, dice que Abraham oyó la voz de Dios y guardó, dice, mis preceptos. La palabra ahí, mi precepto, es mismeret. Mismeret significa leyes o ordenanzas que tienen que ver con un culto establecido por Dios. Las leyes más que todo que cuando Dios las especificó, por segunda vez, por supuesto, ya en el Éxodo, después del Éxodo, Dios le dio esas leyes de adoración y culto a Moisés. Y se conocen como Mismeret, por si la quiere buscar es el 4931 en el Strongs. Pero dice que también guardó, además de los preceptos o de las ordenanzas de culto, también dice que guardó a Abraham mis mandamientos. Y la Biblia es bien específica cuando dice mandamientos. La Biblia habla que los mandamientos son los misbah. La palabra es el 4687. Esos misbah, en el libro de Éxodo, dice que son los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, dice que son los 10 mandamientos. Ahora bien, lo que tienen muchos, y además de eso, nuestro hermano, me imagino que sabe muy bien también, ya que es un abogado, dice que además de eso, Abraham guardó los estatutos de Dios
y dice después, y mis leyes. La palabra estatutos es juká y significan los estatutos de Dios, los cuales Dios especifica por medio de Moisés por segunda vez para que nosotros entendamos lo que son los estatutos de Dios. Además de eso, dice que guardó también las leyes. La palabra leyes allí en plural es Torá, Torá plural, leyes. En otras palabras, la Torá ya estaba en el Génesis. Eso nos lo explica también el libro de Job. En Job, capítulo 22, versículo 22, nos dice que Job, que vivió contemporáneo o un poco antes, yo he llegado a la conclusión de que Job vivió unos años antes de Abraham. Job 22 nos habla y no te dice ahí, vuélvete, dice, ahora en amistad con él, dice el 21, y tendrás paz, dice, y por ello te vendrá bien. Y después dice el 22, toma ahora la ley, la Torá de su boca y pon sus palabras en tu corazón, mostrándonos aquí en este versículo que, ahora, noten, dice la ley de la boca de Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Dónde estaba ese Dios? Versículo 12 dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Él mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Entonces, aquí claramente nos muestra que Job sabía muy bien que había una ley. Es más, este capítulo no lo está diciendo Job, lo está diciendo Elifaz, que era uno de los amigos de Job, mostrándonos de esta manera de que Job verdaderamente conocía la ley. Aquí mismo en el libro de Job habla de juicios, habla de decretos, habla de estatutos y habla también de los mandamientos. En el capítulo 23, en una forma específica, en el versículo 12, ahí dice el mandamiento, de los mandamientos, dice, pero ahí aparece el mandamiento en singular. Ahora bien, volviendo a lo que ya presenté brevemente, y quiero que me hagan paciencia porque yo voy a llegar al Nuevo Testamento para mostrar lo del sábado para los cristianos también. Ahora, los que justifican la desobediencia a la ley de Dios dicen que la ley fue dada solamente para los judíos. Eso es algo terriblemente erróneo. Quiero mostrar la evidencia de esto. Cuando el pueblo o las naciones se dividieron después del diluvio, que aparecen esas naciones en el capítulo 10 del libro de Génesis, las naciones se corrompieron por la idolatría y olvidaron la ley de justicia de Dios. Esas leyes de las cuales habla en el Génesis 26, al igual que Job 22 y 23, y el resto de Job nos explica todo eso. Pero Dios como todas estas naciones, que eran 70, aquí las pueden contar ustedes. Esas naciones se paganizaron en Babel, en Babilonia, lo que es la cuna de Babilonia, se paganizan, le dan la espalda a Dios en cuanto al culto y establecen un falso sistema de culto babilónico, en el cual el domingo es parte integral de ese culto babilónico. Ahora bien, cuando Dios saca a Abraham en el capítulo 12, vamos a leer rápido, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, y esto es lo que muchos no entienden. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su casa, de la familia de su padre, y le dice, y te haré a ti una gran nación y te bendeciré. Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Escuchen lo que dice, lo que le dijo Dios a Abraham. Todas las familias de la tierra, y las únicas familias de las cuales habla aquí es de las que aparecen en el versículo 32 del capítulo 10. Dice, estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones. De esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Aquí claramente enseña, de estas familias es lo que está hablando allá en el capítulo 12. Ahora bien,
Pasando más adelante, quiero que entiendan algo. Abraham no era solamente la familia de él, a la cual él sacó de Ur de los Caldeos o de Babilonia, porque Ur de los Caldeos era Babilonia en aquel entonces, parte del territorio babilónico. Por eso Dios lo sacó de Ur de los Caldeos, para apartarlo de los dioses falsos y que él aprendiera a adorar al verdadero Dios. Cuando Dios lo saca, el libro de Génesis, no voy a dar los versículos hoy, pero el libro de Génesis muestra que con Abraham iban alrededor de unas 1000 personas que no eran hijos de Abraham, eran siervos de él. Solamente voy a dar un versículo. Nótenlo, solamente los hijos nacidos de extranjeros que tenía Abraham. En el capítulo 14, capítulo 14, versículo 14, dice ahí: oyó Abraham que su pariente, hablando de Lot, estaba prisionero y armó, dice, a sus criados. Noten quiénes eran los criados que tenía Abraham: los nacidos en su casa, y estos eran nacidos de extranjeros. Y dice, 318 siervos tenía Abraham, que era parte de la iglesia de Abraham, sin contar los que tenía Lot también. Lot tenía, estos eran solamente los nacidos ya en la casa, pero Abraham compró en las naciones de Mesopotamia, él compró también siervos. Por ejemplo, Eliezer era damaseno, lo compró Abraham en Damasco. El siervo que él tenía, el que le fue a buscar esposa a Isaac. Ahora bien, ahora vamos a otra cosa. Cuando Dios permitió o trajo el hambre en Egipto, capítulo 41 de Génesis, dice: Muy bien, vamos a continuar con el debate entre Juan Elí Hernández y Lorenzo Luébano. Recordemos la proposición que es: ¿deben los cristianos guardar el día sábado? Tuvimos una interrupción, pero vamos a continuar. Juan Elí, de su tiempo de 15 minutos en su primera afirmativa, llevaba 12 minutos con 39 y vamos para que, pues continúe con el tiempo que le resta. Juan Elí, adelante. Listos. Bueno, disculpa por la interrupción. Me quedé en Génesis 47, versículo 13, donde dice que el hambre, dice, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. O sea, en toda la tierra Dios permitió que hubiera una hambruna. Quiero saltarme un poquito al versículo 18, porque les animo a todos que lean todo este capítulo. Dice el versículo 18 ahora, dice que acabado aquel año, terminó ese año de hambre, dice, vinieron a él el segundo año de la hambruna y le dijeron a José: no encubrimos a nuestro señor, dice, que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado, y ya es de nuestro señor. Y ese señor que habla aquí es José. Nada, dice, ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y después José compra la tierra toda de Canaán, la compra. Ahí lo dice que lo vendieron. Lo único que no compró José está en el versículo 22, dice, fue solamente la tierra de los sacerdotes paganos que tenían en Egipto. Esa fue la única tierra que no fue comprada. Pero de ahí toda la tierra
el ganado, eso lo dice ahí en el mismo capítulo, el ganado y todo lo que la gente poseía, todas sus posesiones de la gente de todas las naciones las vendieron. Ahora bien, cuando toda esta gente es esclavizada, porque ahí no fue esclavizado. Un minuto, Juan Elí. No fue esclavizado solamente el pueblo de Israel, fue esclavizada todas las naciones. Dios saca, y ahora vamos a Génesis capítulo 12. Ahí dice el Génesis capítulo 12 que cuando, versículo 38, dice que cuando subió Israel, el pueblo de Israel, subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, en otras palabras, de toda la clase de naciones que habían debajo de la tierra, juntamente con los judíos, por lo cual toda esta 30 segundos, Juan Eli, 30 segundos. Toda esta gente que iba con el pueblo de Israel en el desierto, ellos escucharon la ley de Dios, y por eso es que Dios mandó a Moisés que eligiese 70 ancianos, porque eran 70 las naciones en que se dividieron los hijos de Noé, por lo cual Dios dice que suban al monte Sinaí 70 ancianos. ¿Para qué? Para que fueran testigos a todas las naciones. Tiempo. Muy bien, Juan Elí Hernández ha acabado su tiempo en su primera afirmativa de 15 minutos. Ahora continúa con su primera negativa Lorenzo Luébano, 15 minutos. Adelante, Lorenzo. Muy bien, el Señor les bendiga a todos. Es un placer para su servidor estar nuevamente compartiendo de la palabra del Señor, esperando que estas enseñanzas que estaremos compartiendo sean de edificación para su vida. Desde luego invitamos a todas las personas a que vuelvan a la Biblia y a que consideren lo que la Escritura dice. No lo que los hombres enseñan, sino lo que la Escritura dice. Los hombres pueden hablar con mucha convicción, con mucha emoción, pero no necesariamente estar en lo correcto. Siempre tenemos que volver a las Escrituras para ver si es cierto lo que dice la palabra de Dios. El tema que nos ocupa es: ¿deben los cristianos guardar el sábado? Ese es el tema. Y nuestro amigo Juan Elí Hernández, como adventista del séptimo día, pues ha querido probar que la Biblia enseña que los cristianos debemos guardar el sábado. Sin embargo, nuevamente en este segundo debate ha fracasado terriblemente. No ha podido probar lo que dice, ha tenido 15 minutos y no ha podido probar absolutamente nada. Vamos a considerar, por ejemplo, sus argumentos. Él dice primero lo que Dios estaba pensando allá en el Génesis. Él sabe lo que Dios pensó y nos dice que él estaba pensando en el sábado. Y dice que dio esa semana, y entonces que para dar la semana, pues luego pensó en Moisés y para que se estableciera, para que los hombres guardaran. Hay un conjunto de cosas ahí que son sumamente caóticas. El discurso de nuestro amigo Elí es sumamente caótico. Es difícil seguirle. La verdad es que las personas que creen ese discurso caótico o son demasiado ignorantes de las Escrituras o definitivamente están a favor del sábado para aceptar ese discurso tan caótico. Una cosa es cierta: nuestro amigo Elí no puede presentar un solo texto bíblico, ninguno, en que Adán o alguno de los patriarcas haya guardado el sábado. No hay ni un solo texto, no hay ninguna escritura. Usted no va a leer nada de eso. Nuestro amigo Elí va a citar muchos textos, puede citar textos que Génesis, que Éxodo, etcétera, pero no hay ningún solo texto donde se diga que los patriarcas guardaron el sábado. Además de esto, ya es un error, porque el tema que nos ocupa es: los cristianos deben guardar el sábado, no los patriarcas, no los judíos en la época de la ley mosaica, sino los cristianos. Y nuestro amigo Elí está entretenido con Adán, con Abraham, con José, con los extranjeros, con los hijos de Abraham, con los que cultivaban la tierra, con los sacerdotes, con los eunucos y con un montón de gente. Pero en ningún momento puede mostrar a los cristianos guardando el sábado. Ahora, nuestro amigo Elí se metió en otro problema. Ya tiene otro problema. Ya de por sí es un problema pensar que los cristianos deben guardar el sábado, sino que ahora se metió en el problema de tener que probar que también los patriarcas guardaron el sábado. Él ha citado Génesis capítulo 26 en el versículo 5, donde él supone que ahí Abraham, pues eso prueba que Abraham guardó el sábado. Génesis capítulo 26 versículo 5 dice: por cuanto oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El guardar el sábado es parte de los mandamientos de Jehová, y según se concluye, ¿verdad? Como guardar el sábado es parte de los mandamientos entregados a Moisés, entonces, como aquí dice que Abraham guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes, pues se concluye erróneamente que Abraham guardó el sábado. Sin embargo, nuestro amigo Elí puede presentar una definición semántica de lo que significa la palabra precepto, la palabra ley, la palabra mandamiento, pero no nos ocupan las definiciones semánticas. Lo que nos ocupa y lo que tiene que probar Elí es que la palabra mandamientos o estatutos o decretos incluyen el sábado. Eso es lo que él tiene que probar. Por ejemplo, Abraham recibió estatutos, mandamientos, leyes, preceptos, etcétera, de parte de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, en el versículo 4, Dios le dijo, vete de tu tierra. Ese fue un mandamiento de Dios. También le mandó la circuncisión. Le puso ese estatuto de la circuncisión y Abraham lo cumplió. También le mandó sacrificios, etcétera. Dios le dio muchos mandamientos, estatutos, preceptos a Abraham y siempre vemos que los cumplió. Pero ¿dónde puede mostrar Elí el texto donde dice que Abraham guardó el sábado? ¿Dónde está el texto? No está. Yo puedo mostrar textos donde Abraham se fue de su tierra, donde Abraham fue circuncidado, donde Abraham circuncidó a otros, donde Abraham guardó lo que Dios le mandó, pero Elí no puede mostrar ni siquiera un solo ejemplo donde Abraham haya guardado el día de reposo. Lo mismo podemos decir de Job. Lo mismo. El problema es que Elí piensa que donde quiera que dice mandamientos o donde dice preceptos, ahí va el sábado incluido. Y eso no es verdad. Es como si yo dijera, la cena del Señor es un mandamiento de Dios. Sí, es un mandamiento de Dios, la cena del Señor. Abraham tomaba la cena del Señor, Abraham no ofrendaba, ¿verdad que no? Abraham bautizaba a la gente, ¿verdad que no? Entonces, el hecho de que haya mandamientos en Job, en Génesis, etcétera, donde diga que ellos guardaron los estatutos, los mandamientos de Jehová, no vamos a concluir entonces que Abraham fue bautizado en el nombre de Jesucristo y que tomaba la cena del Señor porque esos también son mandamientos del Señor. No, lo que Elí tiene que probar es que los patriarcas guardaron el sábado. Pero mientras hace eso, mientras se entretiene probando que los patriarcas guardaron el sábado, no podrá probar al mismo tiempo que los cristianos guardaron el sábado. Y ahí está el terrible problema en el que se ha metido. Dice que en Abraham fueron benditas todas las naciones, y eso no se niega. Eso no se niega, nadie está diciendo que en Abraham no fueron benditas todas las naciones. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 16, el apóstol Pablo, hablando acerca de ese evento, dice ahí la escritura, Gálatas capítulo 3, en el versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, como si hablase de todos los judíos, como si hablase de todas las naciones, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, mi estimado Elí, todas las naciones son bendecidas en Abraham, porque en Abraham estaba la simiente, es decir, Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario para hacer posible el perdón de los pecados a todas las personas que obedecen el Evangelio. Si usted, estimado amigo que me escucha, quiere recibir el perdón de sus pecados, usted necesita creer de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse de sus pecados, usted necesita confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted necesita ser bautizado para recibir el perdón de sus pecados y entonces recibir la bendición que fue prometida a Abraham en Jesucristo. Pero ¿dónde quedó el sábado? El sábado brilla por su ausencia. Elí sigue ocupado con los muchos que vivían en la casa de Abraham, con las tierras que compró José, pero ¿y el sábado dónde está? Elí tiene tierras, Elí tiene esclavos, Elí tiene nacidos en casa, ¿y eso qué? Eso no prueba nada. Cuando una persona nace en una nación, aunque sea de sangre de otra, esa persona está sujeta a las leyes de esa nación. Por ejemplo, si usted es de Ecuador o sus orígenes son de algún
de algún lugar de estos, y usted nace, sin embargo, en los Estados Unidos. Al nacer usted en Estados Unidos, aunque tenga padres de otra nación, usted va a estar sujeto a las leyes de esa nación. Así que no es extraño que la gente nacida en casa de Abraham, en casa de José, etcétera, hayan tenido que guardar las leyes que había en ese contexto. Voy a pedirle, estimado Eli, que si pone silencio el micrófono, porque se oye viento y no se escucha bien. Gracias. Entonces, pero el problema no es que los que nacidos en casa tenían que sujetarse a las leyes nacionales. El problema es que tiene que probar que Abraham, José y todos sus esclavos y todos los nacidos en su casa guardaban el día de reposo. Ahora, Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 3, dice todo lo contrario a lo que nuestro amigo Eli está argumentando, de que los patriarcas guardaban el día de reposo. Dice la escritura en Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 3, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 3, hablando del momento cuando Dios estableció los 10 mandamientos, cuando hizo el pacto con los judíos, dice la escritura, vamos a leerlo desde el versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres. ¿No con quién? No con nuestros padres, no con los patriarcas hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, que incluyen el día de reposo, no fue hecho con los padres, no fue hecho con los patriarcas. Por eso usted no va a leer en ninguna parte que Adán guardó el día de reposo. Por eso usted no va a leer en ninguna parte que Josué guardó el día de reposo. Por eso usted no va a leer en ninguna parte que ningún patriarca guardó el día de reposo, ni Job, ni ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ese pacto fue hecho con los judíos que fueron sacados de la tierra de Egipto. Es verdad, Génesis dice que Dios santificó el día de reposo, pero eso lo escribió Moisés 2000 años después, 2500 años después. Nadie más escribió eso, sino solamente Moisés. Y sin embargo, a pesar de haberse escrito mucho tiempo después, aún así el día de reposo no fue guardado por ningún patriarca. Así que, estimado Eli, usted necesita demostrarnos que los cristianos guardaron el día de reposo. He tratado con sus argumentos, he derrumbado uno a uno. Usted no ha probado, número uno, que los patriarcas guardaron el día de reposo. Usted solamente ha probado que Dios entregó leyes, y eso no se discute, eso no se niega. Pero lo que tiene que probar es que ellos guardaron el sábado y que esas leyes que Dios les entregó contenían el sábado. Tampoco ha podido probar que los cristianos guardaron el día de reposo. Es más, los ha ignorado en su discurso. Usted piensa que cuando la Biblia dice naciones, ahí van los cristianos. Cuando la Biblia dice multitudes de gentes, allá en el Génesis o en Deuteronomio o en Isaías, ahí van cristianos. Lamentablemente, mi estimado Eli, usted tiene que demostrarnos de manera indudable que los cristianos debemos guardar el día de reposo, y lamentablemente ha fracasado en el intento. ¿Qué más puedo decir? Sus argumentos son muy simples, muy sencillos. No ha probado nada, son muy débiles, así que con todo respeto le invito a que se sujete a la palabra de Dios y deje ese engaño que ha recibido con tanta convicción y con tanto amor. Yo sé que usted ama a su iglesia y que tiene celo por hacer la voluntad de Dios. Lamentablemente es un celo equivocado. De la misma manera invitamos a todos aquellos que están sujetos al adventismo del séptimo día. Yo sé que aman a su iglesia, yo sé que aman sus tradiciones, aman a su ley, aman su Dios, aman lo que se les ha enseñado, pero lamentablemente la Biblia no les respalda. Les invitamos a que sean solamente cristianos y a que dejen la esclavitud a la que se han sometido con esas leyes que no están vigentes ahora. Los cristianos no guardaron el día de reposo. Y eso es lo que tienen que probar nuestros amigos adventistas. No lo han hecho hasta este momento. Elías ha fracasado en su discurso. Esperemos que en su próximo discurso lo haga. No quiero dejar pasar la oportunidad para que, si alguien quiere aprender más de este tema con más calma, se puede comunicar con su servidor, con Lorenzo Lueva. Mi sitio web, www.volviendoalabiblia.com.mx.
volviendo a la biblia.com.mx para que usted pueda conocer del Evangelio de Cristo y entonces ser salvo de la condenación eterna. Dios ha hecho un pacto, Dios ha hecho un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto vamos a recibir la invitación todas las naciones, como Cristo dijo en Mateo capítulo 28. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice Marcos 16:16. Mateo 28, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que les invitamos, si usted desea conocer el Evangelio, obedecer el Evangelio, a que se comunique con nosotros y entonces sea libre de esa esclavitud que hay en el sectarismo, que hay en las sectas, en las denominaciones, sobre todo con esta de que se le imponga a usted guardar. Un minuto, Lorenzo. Que se le imponga a usted guardar una ley que no está vigente. Bien, dejamos entonces el lugar para que nuestro amigo Juan Elí pues haga otra vez el intento de probar que los cristianos deben guardar el día de reposo, y hasta aquí ha fracasado en el intento. Muchas gracias. Muy bien, ha acabado el tiempo de la primera negativa de Lorenzo Luébano en este debate, en la proposición que se está tratando, que es una interrogativa: ¿deben los cristianos guardar el día sábado? Ahora demos lugar a Juan Elí Hernández, que va en su segunda afirmativa de 10 minutos. Adelante, Juan Elí. El micrófono, desactívalo, Juan Elí, el micrófono. Perdón, ahora sí. Adelante. Quiero continuar probando que con el pueblo de Israel en el desierto iban hombres de todas las naciones que habían sido esclavas en Egipto. Un ejemplo de ello está ahí mismo en el capítulo 12, el versículo, noten lo que dice allí el versículo, ¿dónde estaba? Habla de uno que es comprado. ¿Dónde está? 44. El 44. Note lo que dice ahí. El versículo 44 dice: mas todo siervo humano comprado por dinero, hablando de la Pascua, que dicen que esto era solamente para los judíos, ¿ok? Dice: mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieran circuncidado. Ahora, noten lo que dice el versículo 48, dice: mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación. ¿Cómo eran los extraños, los extranjeros de parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel? Circuncidándose. Esta era la entrada a ser parte del pueblo de Dios, igual como ahora el bautismo en Cristo Jesús. Eso fue cambiado. Ahora noten lo que dice ahí. Versículo 49. Una misma ley será para el natural de Israel y para el extranjero que habitare dentro de vosotros. Ahora, noten, vamos a ir a otro versículo. Números, el libro de Números, capítulo 11. Dice claramente en el versículo 4, noten lo que dice el versículo 4 de Números. Números 11:4 dice que las naciones extranjeras, la gente extranjera se quejó. Esa gente extranjera que iba con Moisés, que iba con los israelitas, estos fueron los que se rebelaron contra Moisés, eran los cabecillas de la rebelión, de la apostasía. Dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, dice, y los hijos de Israel se corrompieron ahí. Ahora, noten, ahí dice gente extranjera. Aquí muestra que en Israel, en el desierto, no solamente iban la descendencia de Abraham, sino también iban gente extranjera de todas las naciones.
Ahora noten lo que dice, además de esto, lo que dice el libro de Samuel, segunda de Samuel 7:23, segunda de Samuel 7:23, dice la palabra de Dios, dice, escribiendo aquí o hablando aquí, está en el tiempo de David. Miren lo que dijo David. ¿Y quién dice? ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque, dice, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, para hacer grandes, ahora noten lo que dice, para hacer grandezas a su favor y obras terribles en la tierra, por amor de su pueblo, por amor de tu pueblo, dice, el pueblo de Dios, que rescataste para ti. Y ahora dice, de Egipto y de las naciones y de sus dioses. Noten, aquí dice que lo rescató no solamente de Egipto, sino también de las naciones. ¿Por qué razón? Porque en Egipto habían de todas las naciones que habían debajo de la tierra. Estos fueron los que los compraron algunos israelitas, compraron por dinero, como dice ahí, y estos son los que iban con Israel. De uno de ellos fue el que violó el sábado. Del que violó el sábado, él era hijo de una israelita, pero el padre era egipcio. Durante 215 años, la simiente de Abraham se mezcló con los paganos en Egipto y con los paganos de todas las naciones también. Y por eso es que Dios tuvo que repetir la ley. Ahora noten, ahora vamos a lo que quedamos anteriormente pendiente. El hermano me preguntó anteriormente acerca de el libro de Isaías, capítulo 42. Y ahora le voy a contestar la pregunta que me hizo él. Él dijo que aquí en Isaías no está hablando de los cristianos. Pues yo no sé, el hermanito, qué problema tiene, pero parece que no ha estudiado el Antiguo Testamento. Él habla, y lo dijo, volvamos a la Biblia, dijo él. Hay que volver a la Biblia, ciertamente, pero la Biblia no es solamente el Nuevo Testamento, la Biblia también es el Antiguo Testamento. Ahora, note lo que dice, hablando aquí del siervo de Dios, de Cristo, está hablando aquí. Dice el versículo 1. He aquí mi siervo, dice, yo le sostendré. Está hablando en un tiempo futuro. Y dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Ustedes pueden ver esto en el libro de Mateo. Allí en el libro de Mateo, ahí está hablando de este escogido. Especialmente en el capítulo 12, ahí habla. No voy a dar el versículo ahorita, pero ahorita vamos a ir allá. Dice ahí, en el cual tiene contentamiento. Escuchen aquí lo que está diciendo. Jesús, el Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Por lo cual aquí está hablando justamente de Cristo, para que el hermano vea que aquí está hablando de Cristo. Y miren lo que dice después. Dice, he puesto, dice, sobre él. ¿Y sobre quién puso que del Padre el Espíritu Santo? Sobre Cristo, por supuesto. Y dice, mi espíritu. Y después dice, él traerá justicia, que tiene que ver con la ley de Dios, pero en los originales hebreos es, él traerá los mishpat, los juicios a las naciones, hablando de Cristo. Dice, y después dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Y ahí sigue hablando de lo que era él. Note lo que dice el versículo 6, para que vea que aquí está hablando de Cristo. Esto lo cita Pablo también. Note lo que dice. Versículo 6, yo Jehová, dice, yo Yahweh, te he llamado en justicia otra vez, en equidad, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Aquí está hablando del Mesías, aquí está hablando de Cristo que iba a venir a ser luz para las naciones. De él está hablando, de ese siervo escogido, de ese siervo de Dios que iba a venir como hombre. Ya dice, versículo 7, para que abra los ojos de los ciegos. Hay muchos ciegos ahora, demasiados. Para que saque de la cárcel a los presos. Hay muchos presos en el paganismo, en las tradiciones del mundo y no según la palabra de Dios.
y de casas de prisión, dice, los que moran en tinieblas. Ahora, sigue hablando ahí, pero quiero que observe el hermanito querido Lorenzo y también nuestro hermano Luis. Noten lo que dice ahí el versículo atentamente, el versículo 13. El versículo 13 dice: Yahweh saldrá como gigante. ¿De dónde es que está hablando que saldrá? Bueno, la Biblia cuando habla de saldrá se refiere que saldrá del cielo. Y aquí el contexto está hablando de la segunda venida de Cristo. No está hablando solamente de la primera venida de Cristo, que habla desde el versículo 1 hasta el versículo 12, sino también en el versículo 13 está hablando de la segunda venida de Cristo. Dice ahí: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Pero está hablando en el tiempo final. Note lo que dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio, dice Dios. Ahora, saltémonos un poquito. Mire lo que dice después de lo que iba a hacer él. Un minuto, Juan. Un minuto. Un minuto, perfecto. Dice ahí el versículo 16. Y guiaré, dice, a los ciegos. Esto es lo que hizo Jesús. Jesús le abrió los ojos a los ciegos, literal y también espiritualmente. Y dice: y andarán por camino y por sendas que no habían conocido. ¿Ok? Está hablando de los caminos que no habían conocido. Ahora noten lo que dice el versículo 18. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad. ¿Quién es ciego sino mi siervo? 30 ¿Quién segundos. es sordos como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Y después termina el versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. A esto vino Cristo. Este capítulo es profético, como lo dije, desde el capítulo 40 hasta el capítulo 66, son capítulos mesiánicos en el libro de Isaías. Tiempo. Muy bien, ha acabado el tiempo de Juan Elí en su segunda afirmativa de 10 minutos. Ahora vamos a concederle el tiempo a Lorenzo Luébano, su negativa de 10 minutos, la cual es la número 2. Negativa número 2 de 10 minutos, Lorenzo Luébano. Adelante. Muy bien, hemos visto que nuestro amigo Elí pues no puede probar que los cristianos deben guardar el día de reposo. Y voy a pedir por favor el micrófono. No ha podido probar que los cristianos deben guardar el día de reposo, y vamos a ver, si ustedes notaron, pues él solamente está repitiendo los mismos argumentos. Citó Números, citó Samuel, pero lo mismo, es el mismo argumento. Ya hemos refutado ese argumento. Las personas que nacen dentro de una nación están sujetas a las leyes nacionales donde nacen. No es sorpresa que si los judíos cuando salieron de Egipto iban ahí personas de otras naciones, pues no es sorpresa que estuviesen sujetos a las leyes nacionales, ¿verdad?, donde ellos iban. Pero ese no es el tema. El tema no es si las personas nacidas en Israel o nacidas dentro de Israel o que salieron con Israel de Egipto tuvieron que sujetarse a la ley bajo esa nación en la que iban. Ese no es el tema. Nuestro amigo Elí tiene que probar que iban cristianos ahí saliendo de Egipto, ¿verdad? Que ahí iban cristianos saliendo de Egipto, que con Abraham había cristianos, que Abraham compró cristianos, ¿verdad? Y que guardaban el día de reposo. Es lo que tiene que probar. Nuestro amigo Elí no probó que los patriarcas guardaron el día de reposo. Ya le demostré que cuando se entregó la ley, los 10 mandamientos, donde iba el mandado el día de reposo, los patriarcas no estuvieron sujetos a eso, porque ahí claramente dice que no se hizo ese pacto con los patriarcas, que ese pacto no fue hecho con ellos. El pacto donde incluía el sábado no fue hecho con ellos. Así que nuestro amigo Elí no ha probado nada. No ha probado nada. Estoy lidiando yo con falso debate de que si las naciones antiguas estaban sujetas a las leyes de Israel. Ese no es el tema. Nuestro amigo Elí pregunta si yo conozco el Antiguo Testamento. Bueno, más bien yo pregunto si él lo conoce, ¿verdad? Porque anda por las ramas, anda cortando por todos lados, pero no va al centro, al corazón de la cuestión que nos ocupa. Sí, volvamos a la Biblia. Pero sobre todo, mi estimado Elí, volvamos al tema. Usted anda por las ramas y no prueba el punto.
¿Qué es lo que usted no prueba con Isaías capítulo 42 en el versículo 5? El Mesías es anunciado desde el Génesis, mi estimado Elí. Desde Génesis es anunciado el Mesías. Pero fíjese bien, el debate no tiene que ver si el Mesías fue anunciado o no desde el Antiguo Testamento. Ese no es el debate, ese no es el tema. ¿Acaso yo firmé una proposición diciendo, ¿fue anunciado el Mesías desde el Antiguo Testamento? No. ¿Quién dice eso? Nadie. Ese no es el debate. El tema es lo que dice Isaías capítulo 42 en el versículo 5. ¿Qué dice la escritura? Vamos a leerlo porque nuestro amigo Elí parece ser que lee esas palabras, se emociona, ¿verdad? Cuando oye que el Mesías viene a magnificar la ley de Dios y entonces piensa que ya los cristianos iban a estar sujetos a la ley del sábado, ¿verdad? Pero ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Dice ahí la escritura en Isaías capítulo 42 en el versículo 5, que él venía a magnificar la ley. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Israel se había apartado de la ley de Dios. Habían quebrantado la ley de Dios. Habían dejado el pueblo de Israel. Fíjese, apúntele usted ahí, apúntele. Si tiene un lápiz ahí, apunte. El pueblo de Israel se había apartado de la ley de Dios. Cuando Cristo vino, ¿qué es lo que seguían los judíos? Las tradiciones. Siempre les estuvo diciendo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición, ¿verdad? Tenían tradiciones, incluso el mismo sábado, ¿no? Recuerda cuando los fariseos se enojaron porque los apóstoles estaban comiendo espigas y decían, oye, no es lícito eso. O porque sanó a un hombre enfermo en día de reposo y dijo, oye, no es lícito. Y Jesús les dijo, ¿es lícito hacer bien en día de reposo? Entonces, el mismo sábado estaba corrompido por los fariseos, por las tradiciones, por los judíos. ¿Y Dios qué fue lo que hizo por medio del Mesías? Magnificar la ley. Es decir, cumplir la ley. Que la ley se cumpliera. Que la ley y los profetas fueran cumplidos. Ahora la pregunta es esta. ¿Hasta cuándo iban a pasar la ley o los profetas? ¿Iban a estar la ley y los profetas por toda la eternidad? ¿Iban a estar la ley y los profetas para siempre? No, la Biblia dice que no pasará nada de la ley y los profetas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Jesucristo utiliza el adverbio hasta. El adverbio hasta limita la duración del tiempo de una cosa. ¿Hasta cuándo es niño una persona? Hasta cierta edad. ¿Hasta cuándo una persona está viva? Hasta que muere. El adverbio hasta limita el tiempo y Jesucristo dijo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley o de los profetas. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es esta: ¿cumplió Jesucristo la ley y los profetas? Si Jesucristo no cumplió la ley y los profetas, entonces la ley está vigente todavía. Pero si Jesucristo cumplió la ley y los profetas, entonces la ley, ¿qué pasó? Eso pasó, mi estimado Elí. La ley ha pasado y se ha hecho un nuevo pacto. Cuando Jesucristo magnificó la ley, cuando el Mesías magnificó la ley, cumplió la ley y entonces la ley ha pasado. Mi estimado Elí, Isaías capítulo 42, versículo 5 con Mateo capítulo 5, definitivamente es un knockout, es un golpe mortal para su doctrina equivocada de que los cristianos deben guardar el día de reposo. Texto tras texto, versículo tras versículo de Génesis, de Isaías, incluso de Mateo, del Nuevo Testamento, son mortales para su doctrina. ¿Por qué? Porque ninguno de esos textos enseña lo que usted cree, es decir, que los cristianos deben guardar el día de reposo. Terrible tragedia para el adventismo del séptimo día. Terrible tragedia para los promotores del día de reposo, porque todos los textos que nuestro amigo Elí ha citado, ninguno prueba que los cristianos deben guardar el día de reposo. Ya hemos refutado cada uno de ellos, ya hemos refutado cada argumento, ya hemos explicado cada texto dentro de su contexto y hemos demostrado que la doctrina de que los cristianos deben guardar el día de reposo es una doctrina errada, es una doctrina que no está en la Escritura, es una doctrina extraña a la palabra de Dios. Entonces, invito a todos a que abandonen esa doctrina falsa, porque la Biblia dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
Entonces, si ustedes han recibido ese falso evangelio del séptimo día, les invito a que se arrepientan, porque no tiene fundamento, no tiene base. Es un discurso, nada más, es un discurso lleno de muchas palabras, pero ninguna de ellas prueba lo que supuestamente se afirma. Es decir, que los cristianos deben guardar el día de reposo. Eso es falso. Ya hemos visto que no hay nada. No hay nada. He estado en otros debates donde he tenido que trabajar más con argumentos fuertes, pero aquí no hay nada. No hay ni siquiera un solo argumento. Nuestro amigo Elí se ha entretenido en probar otras cosas, se ha dedicado a hablarnos de esclavos, de gente que vivía bajo la nación de Israel, de Abraham, pero ni eso tampoco, ni tampoco que Abraham guardó el sábado. Elí, es el tiempo, tiene sus 10 minutos para que nos muestre. Aquí está el texto, libro, capítulo y versículo donde Abraham guardó el sábado. Libro, capítulo y versículo donde Noé guardó el sábado. Libro, capítulo y versículo donde los patriarcas guardaron el sábado. Queremos el libro, capítulo y versículo. No queremos suposiciones. No queremos que usted dice, es que aquí dice que guardaron mandamientos. Bueno, pero ahí no dice sábado. Usted necesita mostrarnos dónde Abraham o los patriarcas guardaron el sábado. Y también usted necesita mostrarnos dónde se mandó a los cristianos que guardaran el sábado y dónde se muestra a los cristianos. Un minuto. Mientras no muestre eso, lamentablemente todo su discurso son muchas palabras, pero las muchas palabras no prueban lo que usted quiere demostrar, que es absolutamente falso. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado al final de la segunda negativa de Lorenzo Luébano en este debate, que es una pregunta, una interrogativa. La proposición que se está tratando es: ¿deben los cristianos guardar el día sábado? Continuará entonces Juan Elí con su tercera afirmativa de 10 minutos. Adelante, Juan Elí. Listo, comencemos. Hay una profecía, ya que el hermano citó Mateo 5, noten lo que dice Mateo 5, y Mateo 5 es bien claro. El hermano, y tristemente los hermanos que son enemigos del sábado y que no quieren aceptar las leyes del reino de Dios, toman la Biblia de su conveniencia. Aquí él dice que Cristo cumplió, y ya cuando Cristo cumplió, ya nosotros no cumplimos. Bueno, eso no es lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que iba a venir a ser Cristo. Cristo está profetizado que cuando Él viniera, no solamente Él iba a guardar la ley, no solamente Él iba a ser obediente a toda la palabra de Dios, sino también todos los que fueran parte de su reino mesiánico. Y lo dice claramente, no voy a dar el versículo ahorita, pero lo dice claramente eso en el Salmo 89. Pueden leerlo, del versículo 30 en adelante. También lo dice claramente en muchos otros pasajes, como por ejemplo Ezequiel capítulo 11, del 18 al 21, Ezequiel capítulo 36, del 25, del 24, 23, de ahí, del 23 hasta por ahí por el 27, 28. El nuevo pacto, en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, ese pacto del Espíritu, el Espíritu es dado a todos los seres humanos. Antiguamente recibían el Espíritu solamente los que eran ungidos para ser líderes, pero en el nuevo pacto todos recibimos el Espíritu, todos podemos ser parte del pueblo de Dios, y esa es la diferencia. ¿Pero para qué? Ahí dice claramente, léanlo ustedes, repito, eso lo pueden leer en Jeremías 31, en Jeremías 32, Jeremías 33, Ezequiel 11, 18, como ya lo mencioné, 18 al 21, Ezequiel 36, del 23 al 28, por ahí, o hasta el que termine el capítulo. Lean todo eso, ahí está claramente el nuevo pacto, ilustrado, del cual Pablo habla allá también. Es más, Pablo dice que el nuevo pacto está dado en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio está el nuevo pacto. En la misma ley está el nuevo pacto. Ahora escuchen bien, regresando ahora a lo que Cristo dijo.
dice que es más, vamos a ver ese versículo. Mire, hablando de Salmo 89. Quiero que lean esto, hablando del Mesías. Noten lo que dice el Mesías cuando él viniera. Dice ahí, aquí está hablando de el que iba a ser, noten el versículo 26, y pueden comparar esto con Hebreo. Dice, él me clamará, y Cristo le clamó al Padre, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, y escuchen lo que dice ahí, yo también le pondré por primogénito. Por eso es que Dios dijo, hablando de Cristo, en Mateo 1 y 2, dice, y del 1 al 4, este capítulo, del 1 al capítulo 4, dice, de Israel, dice, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Y dice mi primogénito. ¿Por qué? Porque Cristo, el nombre Israel es un nombre figurado que ilustra no solamente a Cristo, sino también al pueblo de Dios, a nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 27, dice, yo también, dice, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, el más alto, el más altísimo, el más grande. Es Cristo aquí. Y dice después, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, con Cristo. Y dice después, y pondré su descendencia, hablando de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, pondré su descendencia para siempre y su trono, el trono de Cristo, como los días de los cielos. Ahora note lo que dice de los hijos. Si dejaren sus hijos mis leyes, y ahí la palabra dice ley, lo ha traducido en la versión Reina Valera, mi ley, pero ahí es mis leyes en plural. Si sus hijos dejaran mis leyes y no anduvieren en mis juicios y profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces dice, castigaré con vara su rebelión. O sea, esto es lo que está anunciado del nuevo pacto. Esto es lo que está anunciado del Mesías, del Cristo. Ahora, noten, hay una profecía también que está dada donde en el libro de Daniel habla de todas las naciones. Iba a haber un poder que iba a surgir, un cuerno pequeño que iba a surgir de la bestia cuarta. En el capítulo 7 dice que iba a levantarse un cuerno pequeño de la cuarta bestia, que es Roma. Y dice ahí, el versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Y sigue hablando de esta bestia. En el versículo 8 habla de un cuerno pequeño que se iba a levantar contra Dios. Iba a establecer un falso sistema de culto. ¿Qué es lo que iba a atacar? En el versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y después dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y entonces dice después, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por cierto, yo tengo aquí la Biblia católica y tengo varias Biblias católicas. Invito a todos los que tengan Biblia, que comparen las diferentes versiones. La palabra aquí se refiere a los tiempos de culto, que tiene que ver con el sábado y el resto de la ley de Dios, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Léanlo, aquí lo dice. No lo voy a explicar ahorita, pero noten lo que dice después. De esto está hablando Cristo allá cuando dice en el capítulo 5, versículo 17, que fue el que citó el hermano, dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplirlos todo lo que Dios había enseñado, pero ya estaba profetizado que sus hijos debían de ser lo mismo como él. Y hay muchos versículos que ya los di. Ahora, note lo que dice después. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ahora, ¿qué está hablando aquí? Dice, mientras haya cielo y tierra. ¿Hay cielo, hermano Lorenzo, todavía? Sí. ¿Hay tierra? Sí. Pues entonces todavía continúa la ley. Ahí claramente lo dice. Y eso es lo que enseña ya en Daniel. De eso nos habla también Mateo 24:15, el Señor Jesús. De que debemos de entender la obra del cuerno pequeño. Ahora, note lo que dice ahí. De manera que cualquiera dice que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Escuche bien, hay problema con enseñar en contra de los mandamientos de Dios. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, que los obedezca, que los guarde, eso está diciendo,
y los enseñe a otros, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y después dice, porque os digo que si vuestra justicia, y la palabra justicia, usted que es abogado, tiene que ver con ley, hermanito querido, o si no sabe, entonces parece que no ha aprendido lo más básico de lo que es la justicia. Y dice ahí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y después comienza a explicar los estatutos de una manera como él ahora los presenta a nosotros, ya de una manera más abarcante. Ya no es asesino el que le quita la vida a otro. Dice ahí, con solo que nosotros nos enojemos con un hermano y le digamos tonto, estúpido o necio, ya con eso cometemos pecado delante de Dios. Y sigue hablando todo el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, explicándonos Cristo lo que es la ley. Si leen estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, muestra claramente que Cristo no vino a quitar ninguno de los mandamientos, al contrario, les vino a dar una verdadera manera en que Él espera que nosotros lo guardemos hoy, como verdaderamente cristianos. Así es que ahora vamos yendo a lo que tiene que ver con el sábado. Hoy centramos en un minuto, Juan Elí, un minuto. Ok. Noten, quiero terminar en el capítulo 4 del libro de Lucas. Dice ahí que el sábado era para Jesús una costumbre, era parte de su diario vivir, el guardar el sábado, y no solamente eso, sino también enseñar el resto de la ley y de los profetas en las sinagogas que habían judías, en diferentes partes de la tierra. 30 segundos para acabar el tiempo. En diferentes partes de la tierra. Para eso fue ungido Cristo, para traer esta luz, para traer esta verdad. Y era parte de la costumbre de Cristo guardar el sábado. Y como dijo Cristo, ejemplos he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Jesús guardó los mandamientos de su Padre, que entre los cuales va el sábado también. Tiempo. Muy bien, se ha acabado el tiempo de la tercera afirmativa de Elí. Ahora vamos a dar el tiempo a la, si no me equivoco, 1, 2, tercera negativa de Lorenzo Luébano, 10 minutos. Adelante, Lorenzo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a las objeciones inmediatamente hacia Juan Elí. Juan Elí dice que hay que seguir el ejemplo de Cristo, termina con ese en su discurso. Los cristianos deben guardar el sábado porque Cristo lo guardó, y si los cristianos debemos seguir a Cristo, entonces también deben guardar el sábado. Pero ese es un argumento falaz. Cristo nunca se casó. ¿Está casado Juan Elí? Y todos los que dicen que hay que seguir el ejemplo de Cristo, ¿por qué no siguieron el ejemplo de Cristo en cuanto a no casarse? Cristo fue bautizado a los 30 años. ¿Promueve Juan Elí que las personas sean bautizadas a los 30 años de edad siguiendo el ejemplo de Cristo? Cristo comió la Pascua en un aposento alto. ¿Se sujeta Juan Elí a eso, a tomar la Pascua en un aposento alto siguiendo el ejemplo de Cristo? Y finalmente Cristo fue circuncidado. ¿Deben los cristianos ser circuncidados y seguir así el ejemplo de Cristo? Los ancianos de la iglesia en Jerusalén, los apóstoles y el Espíritu Santo determinaron que no, que los cristianos no debían ser circuncidados, según Hechos capítulo 15. Estaban los ancianos en Jerusalén, los apóstoles y el Espíritu Santo equivocados y en contra del ejemplo de Cristo. La verdad es que no. Así que ese argumento del ejemplo es un argumento falaz, es un error. Es verdad, en el discurso de los discursos que Elí nos ha dado, nos ha dicho también que Dios no hace acepción de personas, por lo cual no debe haber diferencia entre judíos y gentiles. Si unos deben guardar el sábado, los otros también. Primero debemos decir que es verdad que Dios no hace acepción de personas, pero en cuanto a leyes, pactos y juicios, Dios sí hace una distinción de personas. En Hechos capítulo 10, versículos 34 al 35, por ejemplo, Dios no hace acepción de personas en cuanto a tener misericordia y salvar a los hombres. El apóstol Pedro dijo, entiendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En Romanos capítulo 2, versículos 10 al 11, también el apóstol Pablo dijo que Dios otorga gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,
al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y efectivamente la salvación está disponible para todo el mundo. El evangelio es para todas las naciones, para todos los que obedezcan el evangelio. Sin embargo, en cuanto a leyes y pactos, Dios sí hace diferencia entre las personas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículos 15 y 20, para probar esto, la Biblia dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Cuando ellos lo oyeron, dice el versículo 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. En este texto hay varias cosas importantes. En primer lugar, la acepción de personas en este contexto es totalmente escritural. El texto dice que por un lado están los judíos que han creído, versículo 20, y por otro están los gentiles que han creído, versículo 15. Si los judíos no son gentiles y los gentiles no son judíos, entonces en este contexto hay una necesaria distinción de razas. En segundo lugar, Juan Elí quiere ignorar lo que se les ha escrito a cristianos que no son judíos. Es decir, que se ha determinado que los gentiles que han creído no guarden nada de esto. Entonces Dios no hace acepción de personas en cuanto a la salvación, pero sí hace acepción de personas en cuanto a guardar leyes judías. Dice Elí que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué pues mató físicamente a Ananías y Zafira y no sigue matando más a nadie precisamente cuando cometen el mismo pecado? A los patriarcas mandó construir altares y sacrificar animales, no a los cristianos. A los judíos les mandó los mandamientos sobre comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas y días de reposo, pero no a los cristianos, mi estimado Elí. Dios no hace acepción de personas en cuanto a tener misericordia de quienes le temen, pero sí hace distinción de personas cuando se trata de leyes, juicios y pactos. Elí evade el hecho de que hubo un cambio de ley en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Si todo este discurso que ha dado Elí fuese verdadero, entonces la escritura nos dice que en Hebreos capítulo 7 no se hubiera efectuado un cambio de ley. La Biblia dice que sí ha habido un cambio de ley. Al decir la frase cambio de ley en Hebreos capítulo 7, tenemos que ver que no se trata solamente de ritos, como dice Elí, que solamente algunos ritos. No, el contexto no le acompaña en esa interpretación. El contexto explica en los versículos 13 y 14, y aquí el de quien se dice esto es de otra tribu, del cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Como vemos, desde el punto de vista de la ley, nuestro Señor no podría ser sacerdote, pues todo lo que la ley decía tocante al sacerdocio tenía que ver con otra tribu y no con la de nuestro Señor y Salvador. Luego, si la ley ha sido cambiada, y reitero, toda la ley, pues afectar un punto es afectar todo el cuerpo, según Santiago capítulo 2, versículo 10, no puede estar vigente en un punto. Si la ley está vigente en un punto, entonces está vigente en todos los puntos, pero aquí claramente se ha dicho que ha efectuado un cambio de ley. El santuario terrenal es figura del celestial, dice Elí. El sábado se guardará por la eternidad. Pero no nos ocupan esas cosas, no nos ocupan cosas celestiales, mi estimado Elí, no nos ocupa lo que se haga en la eternidad. Si por la eternidad usted se refiere a la vida en gloria, debe usted tener en cuenta que en la eternidad tampoco nadie se casará, ni tampoco nadie se dará en casamiento. Por eso el celibato queda aprobado para practicarse aquí en la tierra por los cristianos, ¿verdad que no? En el cielo habrá niños. Por eso deben los niños ser sometidos a los mandamientos tales como el bautismo. ¿Usted está de acuerdo en que ahora comencemos a bautizar niños? La cuestión no trata con la eternidad, donde no tendremos cuerpos mortales, ni viviremos en casas, ni habrá propiedad privada, etcétera. Lo que usted debe probar es que los cristianos deben guardar el sábado aquí en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra, y hasta este momento no lo ha probado y ha fracasado en todo su discurso. Usted dice que Cristo es el creador del sábado porque Él creó todas las cosas. No se niega que Cristo creó todas las cosas, pero el mismo Dios, o sea, Cristo, que mandó la guarda del sábado en Éxodo capítulo 20, versículo 2 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 2, se debe también aceptar que Cristo mandó la guarda de la Pascua, de la circuncisión, de las lunas nuevas y los sacrificios, etcétera. ¿Deben los cristianos guardar las lunas nuevas, los sacrificios y todo el sistema judaico? Usted sabe que no.
Entonces, fracasa su discurso terriblemente. Isaías capítulo 42, versículo 1, ya lo hemos analizado. Habla del Mesías, pero no dice que vendría a establecer la ley para que los cristianos la practicaran. Es cierto, Cristo se sometió a la ley porque según Gálatas dice que él vivió y nació bajo la ley. Así que, mi estimado Elí, pues otra vez usted sigue fracasando. No ha probado, de ninguna manera ha probado que los patriarcas guardaron el día de reposo. Tampoco ha probado que los cristianos guardaron el día de reposo. Tampoco ha demostrado que cierta gente odia la ley, ¿verdad? Porque usted no mal representa ahí, ¿eh? Usted nos da un golpe bajo y dice que nosotros somos enemigos del sábado y que nosotros odiamos las leyes de Dios, pero eso es mentira. Volviendo a la Biblia.